¿A cuántos les gusta ser bendecidos? Yo creo que a todos nos gusta ser bendecidos. Y como cristianos utilizamos siempre esa frase cuando saludamos a alguien. Le decimos que Dios te bendiga. Otros dicen bendiciones. Pero de una u otra manera siempre va la palabra bendición en ese saludo. Analizando la Biblia, porque es una palabra que me llamaba la atención, la palabra bendición. Y me llevaba a estudiar esa palabra. Porque si algo está en la Biblia, es importante saber la raíz de la bendición divina. Porque a veces le llamamos bendición a cosas secundarias, que no es nada malo, pero la bendición realmente radica en Dios. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios que cuando analizamos la palabra de Dios nos encontramos que la palabra bendición es algo más que simplemente una pronunciación de palabras. Es más que simplemente me regalaron un carro, me regalaron una casa. Bueno, casi no se escucha eso. Pero va más allá, la bendición de Dios va más allá de simplemente recibir cosas pasajeras. La bendición de Dios es algo más profundo. Y cuando analizaba la palabra bendición me daba cuenta, hermano, que tiene dos aspectos, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. Según la raíz de la palabra bendición, que en el hebreo es berak. Y encontramos en el Antiguo Testamento, hermano, que la palabra berak es transferir poder. Eso es lo que significa en el Antiguo Testamento. O sea, bendición es transferir poder o favor de Dios, ya sea mediante la imposición de manos o mediante la declaración de una palabra. Por eso vemos en el Antiguo Testamento que cuando Moisés selecciona a aquellos hombres que iban a ayudarle a trabajar, dice que impuso las manos sobre ellos. En otras palabras, había una transferencia de poder, había una transferencia de favor en ese acto, porque era algo que iba con lo que es la bendición de Dios. Entonces, lo vamos a ver desde Génesis, porque yo quiero que esta noche podamos entender lo que es la bendición de Dios y cómo conseguir la bendición de Dios, cómo ser enriquecidos con ciertas normas o reglas que Dios demanda de cada uno de nosotros para ser bendecidos. Hoy usted se va a dar cuenta que con lo que usted declare hay una bendición. Por eso mucha gente no es bendecida, porque sus palabras no van de acuerdo a esa transferencia de poder o de favor que Dios ya ha delegado en nuestra vida. Ya Dios te ha dado autoridad, ya Dios te ha dado poder, ya Dios te ha dicho que Él te ha colmado con esa autoridad para poder alcanzar el favor de Dios o poder alcanzar la bendición de Dios. Entonces Génesis habla en el capítulo 1, y esto lo vamos a ver mediante una declaración. Génesis 1:21 habla cómo Dios cuando Él hablaba, había un poder en lo que Él declaraba, y ese poder iba vinculado de una bendición a favor de la humanidad
humanidad, a favor del ser humano, a favor de las cosas que nosotros utilizamos en el diario vivir. Entonces Génesis 1:21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, a toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Y qué hizo Dios? Y los bendijo diciendo, ¿qué dijo? Ahí había una transferencia de multiplicación. Cuando Él bendijo a aquellas especies que Él había creado, estaba transfiriendo un poder de multiplicación. ¿Y qué sucedió? Ellos se multiplicaron y ¿qué hicieron? Llenaron las aguas de los mares y multiplicasen las aves de la tierra. Podemos imaginar ahora, hermano, que de aquello que Dios había creado, de aquello que Él había declarado por su palabra, después que lo crea, lo colma con esa autoridad de poder reproducirse. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios radica en esa transferencia de autoridad para poder hacer algo. Por eso la Biblia dice: pondrán la mano sobre los enfermos. ¿Y qué va a pasar con los enfermos? Porque tú tienes una transferencia que Dios ya ha puesto en tu mano. Simplemente hay que ponerlo en acción. Entonces vamos a seguir viendo, porque yo quiero que usted entienda lo que es ser bendecido de parte de Dios. Ahora, pero usted puede decir, hermano, eso fue a los animales, pero vamos a verlo en el humano. Si no, no estuviéramos todos nosotros aquí. También hubo una transferencia de multiplicación y por eso estamos aquí. Aún Noé experimentó saliendo del arca. Dice la Biblia que cuando salieron del arca, Dios los bendijo y les dijo: llenad la tierra. Les dio nuevamente esa autoridad de llenar la tierra, y hasta hoy en día, hermano, esa autoridad de Dios sigue vigente, que es la bendición de Dios. Génesis 12:2. Voy a ir rápido porque podría mencionar muchos versículos de Génesis 1, 2, 3 y de los primeros capítulos, pero voy a ir a Abraham. A Abraham, ¿cuál fue la transferencia de poder que le dijeron? Porque quiero relacionar que la bendición de Dios está en lo que Dios ya ha declarado. Esa es la bendición de Dios. Dios ya lo declaró, entonces así tiene que ser. Ahora, de mí depende si yo recibo esa transferencia de autoridad, de poder. Por eso le dijeron a aquellos antiguos: lo que pisare la planta de tus pies, ¿qué dice? Será vuestro. Porque yo ya les di autoridad. Ustedes caminen, ustedes marquen, ustedes vean su territorio. Todo lo que la planta de sus pies pisasen, eso así será. Porque yo ya trabajé a favor de ustedes. Yo ya lo declaré, yo ya lo dije. En el libro de Dios ya está hecho. Porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay que creer en esa transferencia de poder. Yo en la madrugada voy a orar por mi hijo. En la madrugada voy a ungir a mi hijo. En la madrugada yo voy a clamar por ese hijo que no quiere nada de Dios. En la madrugada yo voy a decirle: este hijo que está rebelde, yo lo declaro para ti, Señor, porque hay una transferencia de poder, y lo que yo declare, ya tú lo declaraste primero. En eso consiste la bendición.
en lo que Dios ya declaró y que ahora nosotros le creemos a Dios y lo ponemos en acción. Pero sigamos. Vemos en el capítulo 12, Abraham le dan una promesa y le dicen en el versículo 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, dice Dios. Dios declara: y yo voy a pelear por ti, y yo declaro bendición sobre tu vida, engrandeceré tu nombre, serás bendición, le dicen a Abraham. Ahora, al principio él no veía nada claro, porque no se veía nada claro. ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está lo que Dios declaró? ¿Dónde está esa nación grande que supuestamente Dios ha declarado a mi vida y yo todavía no la veo? ¿Dónde está esa profecía que me dieron? ¿Dónde está esa palabra que tú me diste hace 5 años, hace 10 años y todavía yo no veo nada claro? ¿Será que el profeta se equivocó? ¿Será que aquel que me declaró la palabra se equivocó? Pero una cosa estoy seguro: si Dios lo ha declarado y si Dios así lo ha dicho, Dios así lo va a hacer. No importa cuánto tiempo se tarde. Entonces vemos cómo la bendición de Dios está relacionada en lo que Dios ha declarado, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios, hermano, ha dejado en la palabra de Dios. Por eso la regla fundamental es la Biblia. Si la Biblia lo dice, es porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, tiene promesa. Y si tiene promesa, tiene autoridad. Y si tiene autoridad, yo la declaro. Y si yo la declaro, algo tiene que suceder. Porque así es como trabaja Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra, estaba hablando de lo que es el Antiguo Testamento, la palabra Berak en hebreo. Pero en el Nuevo Testamento es eulogio. Y la palabra eulogio tiene que ver con el buen decir, con el buen hablar. Ahí es donde viene la palabra elogiar a alguien. Cuando usted dice voy a elogiar a alguien, usted no habla cosas feas, usted habla cosas buenas. Por eso a Dios nosotros lo elogiamos, nosotros bendecimos el nombre de Dios. En Apocalipsis vemos cómo aquellos seres vivientes empiezan a alabar y a bendecir a Dios. Vemos ahí en San Mateo cuando Zacarías es informado de que Elizabeth va a tener un hijo, y él empieza a alabar y a glorificar a Dios, a elogiar a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento está relacionado con el buen hablar. Bendecir es sinónimo de bien decir, y maldecir es sinónimo de mal decir, hablar mal. De ahí viene la palabra maldición. Y la palabra bendición es bien decir, o sea, bendecir. Por eso Proverbios dice que hay un poder que está en la lengua. Dice que el que confiesa derrota va a disfrutar de la derrota, pero el que confiesa victoria, el que se apodera de la victoria, el que declara multiplicación, el que declara prosperidad, el que declara sanidad, el que declara cosas nuevas, algo tiene que suceder, porque hay una palabra que está elogiando a aquel que todo lo puede. En otras palabras, yo me estoy poniendo de acuerdo con Dios, con lo que Dios ya declaró, con lo que Dios ya dijo, con lo que Dios ya sabe. Yo me estoy poniendo de acuerdo y entonces yo recibo el favor de Dios. Eso es la palabra bendición. Hay un poder.
un poder, una declaración de parte de Dios de aquello que Él dijo, y así tiene que ser. Por ejemplo, en el principio vemos en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz. Es que si Él lo había dicho, tenía que pasar. Es que si Él lo ha declarado, tiene que pasar. Y es que si Él dice que te va a levantar, te va a levantar. Si Él dice que te va a prosperar, te va a prosperar. Si Él dijo que te va a llevar a un mejor lugar, te va a llevar a un mejor lugar. Porque ese es Dios. Porque esa es la bendición de Dios. Dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza a nuestra vida. Cuando yo peleo con mi propia fuerza, yo me enfermo. Y quiero alcanzar cosas que Dios todavía no me ha declarado. Entonces yo tengo que caminar bajo lo que Dios a mí me ha enseñado y me ha declarado, y reconocer que si camino bajo ese patrón, yo voy a ser bendecido de parte de Dios. Seguimos analizando esta palabra. Voy a poner unos ejemplos muy claros del Nuevo Testamento, pero mire Génesis en el capítulo 1, versículo 11, relacionado a lo que es bendición, porque todo, hermano, todo lo que Dios da es bendición. Dios es el que bendice, hermano. Estamos bendecidos de parte de Dios. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Versículo 11 del capítulo 1 de Génesis. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué sucedió? Así fue. Transferencia de poder con solamente hablarle a la tierra, y la tierra obedeció, porque el que estaba hablando era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y los árboles empezaron a crecer, las semillas empezaron a brotar y empezó a dar bendición para nosotros. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos alimentación? Más para los vegetarianos, que está hablando de plantas, vegetales. Bendición. Y hasta el día de hoy esas semillas se siguen reproduciendo, porque a Dios así lo ha querido y así lo ha dejado establecido. Entonces mezclemos las dos palabras, la palabra verán y la palabra eulogeo del Nuevo Testamento. Una significa transferencia de poder y la otra significa el buen decir de las palabras. Lo que yo declare, eso así será. Lo que yo declare, eso tiene poder. Si yo estoy en la voluntad de Dios y lo que yo declare, eso tiene que pasar. Porque Dios nos ha delegado poder. Diga poder. Yo tengo poder delegado de parte de Dios. Cuando yo acepté a Cristo, algo se apoderó de mí, y fue ese poder para romper todo vicio que me tenía atado a la perdición, tal vez. Porque usted ya no es el mismo. O se echa sus cervecitas ahí media escondiditas ahí. ¿Verdad que no? O todavía dice malas palabras. ¿Por qué? Porque ese poder rompió una declaración como algo increíble que sucede en la vida del hombre. Por eso la gente se asombra del cambio maravilloso que Dios hace en nuestra vida. Porque hay un poder que se mueve, hay un poder que se manifiesta cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador. Hay un poder que cambia y transforma la vida del hombre. Entonces, mezclamos las dos palabras y estamos diciendo que Dios autoriza a utilizar el funcionamiento de lo que Él ha creado. Él ha creado la bendición
bendición cuando yo la pongo en acción, esa bendición, y declaro las cosas tienen que suceder. Son las acciones que Dios ya ha predestinado para cada uno de nosotros. Dice Mateo 17, y le voy a enseñar cómo cuando nosotros no aplicamos ese conocimiento podemos fracasar. Dice que los discípulos salieron a una misión. Iban a ganar almas, iban a libertar endemoniados, iban a sanar enfermos, porque ese es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, es sanidad, es transformación, es liberación. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia está establecida para hacer lo que el mundo no puede hacer. El mundo no puede libertar a ese montón de locos que andan en la calle, pero el poder de Dios sí lo hace. Y puede hacer como hizo con el Gadareno. El Gadareno era un endemoniado de alto rango, pero cuando Jesucristo se acercó, dice la Biblia que él quedó con sus 5 sentidos normales, como alguien que nunca había estado endemoniado. Ese endemoniado estaba bueno. Ese sí daba miedo, ese rompía las cadenas, ese vivía en los sepulcros, vivía en los cementerios, ese daba miedo pasar por ahí. Hay unos loquitos de aquí que sonrisa dan. Hay otros que se hacen. Pero los que se toparon con Jesucristo, como había un poder en él, entonces los demonios dice que se sujetaban. Entonces estos hombres fueron a hacer una misión, dice la Biblia. Capítulo 17, versículo 19. Pero regresaron, y dice la Biblia, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, yo creo que hasta le dijeron en voz baja: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Para que no oigan, porque se van a dar cuenta. Si nosotros somos los que caminamos contigo, qué vergüenza que no pudimos hacer el trabajo. Porque qué vergüenza que la iglesia no pueda, hermano, hacer el trabajo que se le ha delegado: ganar almas para el reino, libertar a los cautivos, restaurar las familias, hacer nuevas criaturas en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Y entonces les dijo Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible, porque Dios ya lo había establecido de esa manera. La iglesia lo que le falta es fe para declarar bendición. A la iglesia le falta fe para declarar esas sillas llenas. A la iglesia le falta fe para declarar la presencia del Espíritu Santo. A la iglesia le falta fe para declarar la sanidad sobre un enfermo. Estos hombres fracasaron, y les digo: lo que pasa es que no utilizaron esa transferencia de autoridad. Allá se les había dado autoridad, pero no la utilizaron como la tenían que utilizar, y por eso ustedes fracasaron, les dijo Jesús. Qué triste ver cristianos que no avanzan, que no se levantan, que no se les miran frutos, como que Dios fuera un Dios que no es capaz de levantarlo y de usarlo para su gloria, para su honra, y ponerlo en una posición diferente. Estos hombres regresaron, dice la Biblia, aunque ya tenían autoridad, pero la autoridad no la pusieron en efecto. Ya tenían la bendición, pero la bendición se la habían
Porque la bendición es una autoridad que se me ha delegado. Es una transferencia de poder para alcanzar el propósito de Dios. De nada sirve que tú tengas el don de sanidad, pero no andas en la bolsa. Miedo te da ir a ponerle manos al enfermo. De nada sirve que Dios te use en liberación, pero miedo le tienes al endemoniado. No sea que me vaya a agarrar del pescuezo. No me acerco ahí. No, me puede aruñar la cara. ¿De qué sirve tener la autoridad si no la vamos a utilizar? Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios es esa transferencia de poder que Dios nos ha dado. Que lo que nosotros declaremos, así va a suceder según la Biblia. Por eso Jesucristo le dijo a estos hombres: no pudieron sacar fuera ese demonio. Si tan solamente hubieran tenido fe y hubieran declarado esa palabra con fe, y ese demonio hubiera salido. Pero ustedes tenían la autoridad